Dice así Mateo 25:13. Por tanto, agregó Jesús. ¿Quién agregó? Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Repita conmigo. Dijo Jesús, manténganse despiertos porque no se sabe ni el día ni la hora. Quiero titular el mensaje, no te duermas, iglesia. Diga conmigo, no te duermas, iglesia. Dígale a alguien, no te duermas, iglesia. Y no estoy hablando de dormirse en el momento del mensaje, ni tampoco estoy diciendo que no duermas en la noche. Y si haces siesta, que no hagas siesta. No estoy hablando de ese tipo de dormir. Porque esta palabra, este versículo, fue dado en medio de una enseñanza, de una parábola. Y quiero contarte esa parábola que contó Jesús. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. En algunas versiones llamadas vírgenes, en otras mujeres vírgenes, en otras mujeres sensatas e insensatas, en otras mujeres prudentes e imprudentes. Dependiendo la traducción, significa lo mismo. Entonces dice que estas 10 mujeres estaban esperando al esposo para casarse con él. Ojo, estas 10 mujeres representan la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. La iglesia es un cúmulo de personas, pero Jesús será el esposo de la iglesia. No quiere decir que Jesús se va a casar contigo, conmigo, no, con la iglesia, con el ente llamado iglesia, porque un esposo lo que hace es cuidar, proveer, proteger. Esa es el verdadera función del esposo. Y Jesús será como el esposo de la iglesia en la eternidad. Por eso hay muchas mujeres que tienen en su subconsciente, por allá escondido, un ideal de esposo, un ideal de hombre. Pero ese hombre realmente es Jesús. Ese hombre realmente es lo que Dios va a hacer con nosotros en la eternidad. Ese será el hombre perfecto, el cuidado perfecto para con la iglesia. Entonces dice que habían 10 mujeres. Las 10 esperaban al Señor. Las 10 tenían lámparas. Y se entiende por lámpara. En la Biblia dice que la lámpara es la Biblia, es la palabra del Señor. Porque la lámpara es alumbrar a otro y la que alumbra es la palabra del Señor. Hay una cita que dice que no podemos poner una lámpara escondida debajo de la cama, porque la lámpara tiene que ponerse en un lugar alto para que todos lo vean. Entonces nosotros somos la lámpara y como somos la lámpara, esas mujeres tenían lámpara, pero dice que 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas no tenían aceite. Cuando alguien gritó, vamos a leer el versículo, el texto bíblico. Mateo 25:6. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Diga conmigo, a la medianoche. Entonces todas estaban, dice la Biblia, dormidas. Por eso les dije, no es que usted no duerma en la noche. No es que usted no se puede dormir. Es que hay un tipo de somnolencia que te hace caer en un sueño diabólico, en un sueño que te saca del propósito de Dios. Hay mujeres que están dormidas dentro del matrimonio. Hay hombres que están dormidos dentro de la relación. Hay padres que estamos dormidos dentro de nuestra función. Y hay hijos y adolescentes y jóvenes que se están levantando dormidos en medio de una sociedad que nos está absorbiendo. ¿Por qué? Porque alguien dormido no reacciona. Alguien dormido no debate lo que están diciendo. Alguien dormido ni siquiera presta atención. Y nuestra vida es una vida donde pasan las cosas, nos llenamos de información. Ahora es muy fácil llenarnos de información a través de las redes sociales. Cualquiera tiene un celular, ya el celular no es una cuestión de cierto grupo social, no, celular es algo de cualquiera. Mira, uno ve inclusive personas de la calle con una carretilla empujándola y con su celular viejito, pero tienen su celular, viendo redes sociales. Es algo que ya es parte de la sociedad. Y sabe, nosotros recibimos información y mucha de esa información está dañando a nuestros hijos, nos está dañando a nosotros mismos, nos está cambiando nuestra manera de pensar y de creer. Y no reaccionamos porque estamos, ¿cómo? Dormidos. Diga conmigo, dormidos.
Pero antes de entrar en el tema, yo quiero primero poner las bases, como les dije. Dije que a medianoche se oyó un grito y las mujeres se levantaron y las que no tenían aceite fueron a buscar aceite y las que tenían aceite pues llenaron su lámpara, la lámpara alumbró y fueron a buscar al esposo. Dice que cuando llegaron se encontraron con él, entraron a una habitación, cerraron la puerta y al cabo de un momento, de un tiempo, ¿qué sabe cuánto tiempo pasó? Llegaron las otras 5. Dice que esas 5 llegaron, tocaron la puerta y Jesús abrió la puerta porque el esposo de esa parábola era Jesús. Jesús abre la puerta y dice, no las conozco, no las conozco. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos la palabra del Señor, buscamos la palabra del Señor. ¿Cuántos buscan la palabra del Señor que es la lámpara? Pero no buscamos la relación con Dios. No tenemos una relación con Dios al punto de que Dios te dice, no te conozco. Yo no sé cuántos aquí les ha pasado algo con un ser muy querido, muy cercano, donde la persona te dice, parece que no me conocieras. Levánteme la mano aquí las mujeres cuyos maridos muchas veces no saben ni siquiera cuál es su color favorito ni su jugo favorito. Levánteme la mano. Las demás no tienen marido, están dormidos. ¿Por qué? Porque hay personas tan dormidas, estamos hablando espiritualmente, que ya ni se atreven a pensar, ya no se atreven ni a contestar ni a opinar. Pero, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que no se conocen. Diga conmigo, no se conocen. Yo te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Fíjate que las personas que fueron rechazadas, Dios le dijo, no las conozco. Que yo no las conozco, yo realmente no sé quiénes son ustedes. Es que nosotros asistíamos a la iglesia. No, pero no los logro distinguir. ¿Sí? No los logro conocer. Siempre en medio de un grupo de personas, siempre van a haber unos que destacan. Siempre unos que van más allá. Siempre hay unos como que uno sabe, vinieron o faltaron. ¿Aló? Es muy notable que en ciertas personas uno dice, oye, faltó. Entonces el Señor dice, no los conozco. Y le cerró la puerta. Es decir que de el 100% de la iglesia, el 50% se fue con el Señor. Es una parábola ilustrativa donde Jesús está diciendo, no todos los que hacen parte de la iglesia, ojo, no los que van a la iglesia, porque es un mal concepto cuando decimos vamos a la iglesia. Esto no es la iglesia es usted y soy yo. ¿Aló? Pero como somos la iglesia tenemos que estar juntos, porque tenemos una cabeza y la cabeza es Jesús. Alguien que diga, la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Por eso tenemos que estar juntos, congregándonos, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario congregarnos, es necesario estar juntos como lo que somos, una familia que estamos unidos a través de la sangre de Jesús. Porque una familia es una casa, es un lugar donde hay un vínculo de sangre. Y el vínculo que nos une a nosotros son la casa que es esta, la casa de nuestro Padre y la sangre de Jesús. Amén. Por eso somos familia. Muchas veces nosotros terminamos siendo más conocidos, más familiares, más allegados. Nos preocupamos más los unos a los otros que inclusive con nuestros familiares. Porque vemos más a la familia de Dios que a los familiares que tenemos. Usted tiene familiares en otra ciudad, en otras casas, en otros barrios. Pero muchas veces usted termina viendo más aquella familia en la casa de Dios. Sí, esa familia que termina orando usted por él y ellos por usted. Esa familia que sin conocerse muchas veces ni el nombre, siempre está en las oraciones del uno y del otro. Entonces somos una familia, pero como somos una familia, yo quiero decirte algo. No te asegura nada que te vayas o no te vayas con el Señor. Lo que te asegura que te vayas con el Señor es tu relación, y esa relación es propia. Porque muchos pueden estar aquí bajo una casa sencillamente porque alguien más los impulsó a venir. Alguien más se la monta para venir. Alguien más le dice tenemos que ir. Pero no por decisión propia ni porque quiere relacionarse con su Dios. Amén.
Entonces encontramos claramente que el Señor vino a la medianoche. ¿Cuál es el momento más oscuro de todas las 24 horas de un día? Las 12 de la noche, la medianoche. Ese es el momento más oscuro. Entonces, cuando venga Jesús, no quiere decir que va a venir de noche, porque puede venir de noche para Colombia, pero si en Colombia es de noche, en Europa es de día. ¿Aló? Lo que está diciendo realmente es que viene en el momento más oscuro. Y el momento más oscuro de toda la humanidad, de todos los tiempos, es este. Nosotros estamos peor que en los tiempos de Noé. Yo quiero que me acompañes a la siguiente cita bíblica. Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Los tiempos de Noé eran tiempos donde Noé dice que duró construyendo el arca muchos siglos. Y durante el tiempo que duró construyendo el arca, durante todos los siglos que duró construyendo el arca, él le predicaba a la gente que le preguntaba, ¿y eso para qué? Imagínese usted ver a alguien que está construyendo un artefacto extraño, porque un barco para ellos era extraño porque no había un río cercano. Y si había un río muy pequeño cercano, este barco era de proporciones tan grandes que cualquiera diría, pero apenas lo metas ahí, vas a quedar ahí encallado porque no va a poder andar. No había mar cercano, estaba demasiado lejos. Entonces la gente le preguntaba, ¿y eso para qué? Y él contestaba. Pero como estamos en los tiempos de Noé, que son los tiempos en donde se le predica a alguien y todo el mundo sale con la misma frasecita, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero le cuesta venir a la iglesia, le cuesta buscar al Señor y tener una relación, y le cuesta cambiar. ¿Aló? Es que no estoy preparado, es que no tengo tiempo para seguir, es que estoy muy ocupado. Son los tiempos de Noé. Sigamos leyendo, porque en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo curioso del asunto es que tantos siglos haciendo un arca de una manera pública, donde tuvo que haberlo visto Raimundo y todo el mundo, dice que la gente se burlaba del viejo, se burlaba de él, y solo entró al arca de la salvación la familia. Es decir, los que vivían bajo su mismo techo, bajo su misma casa. No entró más nadie sino su familia. Fueron los únicos que entraron a esa barca, porque los demás fueron invitados. Los demás fueron llamados. Pero lo único que hacían era burlarse de el viejo Noé, que llevaba años construyendo el barco. Me imagino que le decían, ay, ¿cuándo es que va a llover? Una cosa es que hoy tú digas cuándo va a llover, pero como ahí nunca había llovido, y Noé les dice, es que va a llover, y ellos buscaban en Wikipedia y no aparecía la palabra. ¿Sí? Decía Siri, palabra desconocida, no entiendo lo que estás diciendo. No se sabía que era llover, y él decía, es que va a llover. Es que va a haber una inundación. Que van a haber una catástrofe. Y necesitamos creer en Dios, que Dios quiere que nos salvemos. Y la gente no creía y no se subía. Escúchame, cuando hablamos de la venida de Cristo, la mayoría de gente cree. Hacemos una encuesta, ¿cuántos creen que Jesús vino a la tierra? Y creen. Pero si preguntamos, ¿usted cree que Jesús vuelve a la tierra? Ahí la respuesta es negativa. Resulta que la Biblia habla de que Jesús vino y que Jesús viene. Y son más las veces que habla de esta segunda venida que de la primera venida. Y todo lo que en la Biblia se ha escrito acerca de cualquier cosa se ha cumplido. Y si se cumplió la primera venida, se va a cumplir la segunda venida. Y para ello Jesús dio ciertas pautas de cuándo iba a ser. Entonces dice que cuando Él venga, vendrá de noche. Pero ya les dije que esa oscuridad no es la oscuridad de las 12 de la noche, porque la tierra es redonda y donde es de día, en otra parte es de noche. Estoy hablando que vendrá en medio de una oscuridad moral, de una oscuridad como la de Noé, una oscuridad como en Sodoma y Gomorra,
Y dice que no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Digo conmigo, no supieron nada. ¿Usted ha escuchado que la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora? Entonces la gente dice, ¿para qué esperamos? Pero ¿por qué no saben nada del día y la hora? Porque no les interesa saber. ¿Aló? No les interesa saber. En una familia es muy común que alguien hable algo y solamente aquellos que le prestaron atención son los que saben qué fue lo que dijo la persona. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de aquí en una familia le hablan a alguien de la familia y esa persona de la familia solamente escuchó el 33% de lo que dijeron? Y ese 33% es lo que le interesaba a él. ¿Sabe? A nosotros muchas veces no nos interesa la segunda venida de Cristo. A nosotros muchas veces no nos interesa que Él vuelva. Porque cada uno está en lo suyo. ¿En qué? En la vida cotidiana. Como en los tiempos de Noé. Nos levantamos, comemos, desayunamos, nos vamos al colegio, nos vamos a trabajar, vamos al negocio, volvemos, hacemos esto, aquello. Pero no tenemos tiempo para pensar en una segunda venida. Entonces, como no escuchamos realmente, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y así está la mayoría de la iglesia, una iglesia dormida. Yo no sé cuántos le han dicho a un familiar algo y dice, oye, es que estás dormido, que no me prestas atención. Hay una iglesia dormida donde Jesús está diciendo a voz populi, vengo pronto, regreso. Y todavía hay gente que está pensando, ¿sí?, en que es un cuento de hadas. Y dice creer en Jesús, dice creer en la Biblia y dice tener una relación con su Dios. Si usted tuviera una relación con el Señor, usted podría sentir su proximidad. Usted podría sentir, así como siente si alguien está en peligro. Que sé que hay un familiar que está pasando algo. Y suena el teléfono y efectivamente. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esto está en el Nuevo Testamento, esto lo dijo Jesús. Es decir, ya Jesús había venido. No se refería a su primera venida. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Mire lo que dice aquí, dichoso el siervo que cuando su Señor regrese lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos los bienes. Diga conmigo, de todos los bienes. ¿Cuántos quieren ser prosperados, bendecidos? En la eternidad usted puede ser bendecido y prosperado más que el otro. Amén. Pero tiene que encontrarlo ¿cómo? Dice, tiene que encontrarlo a cargo de todos sus bienes. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando. Diga conmigo, puedo ser un siervo malo. Y me pongo a pensar, se está demorando. Desde que están diciendo eso. Yo llevo siendo cristiano más de casi 30 años o de pronto hasta un poquito más. Y resulta que desde que yo le entregué el corazón a Cristo estoy escuchando esto. Mi Señor se está demorando y luego comienzo a golpear a sus compañeros, a comer, a beber con los borrachos. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere. ¿Por qué? Porque cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, uno no lo está esperando. Pero cuando uno está haciendo cualquier cosa diferente a la voluntad de Dios, cuando Él venga, uno no lo espera. ¿Aló? Entonces realmente, sí, sabemos el momento, no exacto, obviamente. Pero los que no están interesados, sino en vivir una vida de pecado, vivir una vida de lograr proyectos, de lograr metas, sin importarle que su Señor venga, no va a saber, no va a tener ni idea. Será como esas 5 mujeres imprudentes, como dice la parábola de las 10 mujeres vírgenes, que llegó el Señor y no tenían aceite.
Y el Señor les dice, no, no las conozco, señoras. No las conozco. Muchos vienen a una iglesia no porque realmente tengan el amor por Dios, sino porque sencillamente tienen una necesidad tan grande que creen que lo único que lo puede ayudar es el Señor. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Y cuando hizo milagros colectivos, por ejemplo, cuando sanó a 10 leprosos, recuerdo yo que regresó uno a darle la gloria al Señor delante de Jesús, se postró y Jesús le preguntó, oye, como irónicamente, ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Ellos recibieron sanidad, pero tú recibes salvación y sanidad. Amén. Yo no sé cuántos aquí que verdaderamente quieren recibir el regalo más grande que hay en la Biblia, que es la salvación. Tal vez viniste por un milagro y lo puedes recibir como este hombre leproso. Pero al permanecer en el Señor vas a recibir el milagro más grande. Un milagro que está a punto de suceder. Pero resulta que la gente, como está en su vida cotidiana sin prestarle atención al Señor, no se da ni por enterado de que ya las cosas están a punto de suceder. Prenden las noticias y lo único que empiezan a hablar es de Palestina. No se dan cuenta que cuando usted prende las noticias y hay ese tipo de conflictos, es porque la Biblia te está mostrando que ya está cerca la venida del Señor. Porque el reloj profético de la Biblia se llama Israel. Sobre Israel gira todo la Biblia. Sobre Israel gira todos los eventos proféticos. Todo lo que va a pasar está ahí en la Biblia acerca de Israel. Nada de lo que está pasando, de lo que va a pasar sobre Israel, fue una casualidad, está escrito. Está consignado en la Biblia. El conflicto con Irán, el conflicto con los árabes. Mira cómo la sociedad ha cambiado. Cuando nos vamos a los años 70, 1970, los árabes no tenían el poderío que había. Solamente estaban centrados en Arabia Saudita y pare de contar. Pero empezó una proliferación de los árabes. Pero muchos de esos árabes se volvieron a una religión islámica, que es una religión extremista. Y se sembraron en muchos países. Hoy hay ese conflicto entre Israel y los árabes e Israel. Es necesario que tuvieran el control del mundo antiguo. Y por eso es que ahora los árabes están tomando generalmente los países europeos. Es necesario meter la cultura árabe para que empiece el conflicto. Entonces cuando usted prende las noticias y ve las barrabasadas que están pasando en Europa, usted ve qué está pasando en París, qué está pasando en Madrid, qué está pasando en cada uno de estos países europeos que eran de la que son potencia mundial. Usted lo que tiene que ir a aterrizar a la Biblia y darse cuenta es que tu Señor está a punto de venir, pero como tú estás dormido, no te das ni por enterado que Él viene. Amén. Amén. No te duermas, iglesia. El Señor de este siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, dice la palabra del Señor. Lo castigaré severamente y le impondré la condena de quien recibe que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Diga conmigo, llanto y crujir de dientes. Si me voy a otra parábola que contó Jesús, la parábola donde Él habló del infierno, porque sí, el que habló del infierno fue Jesús. Hay gente que no le gusta hablar del diablo y del infierno, inclusive llegan a pensar que no existe ni el uno ni el otro. Pero negar el infierno y negar el diablo es lo mismo que negar a Jesús, porque el que habló del infierno y habló del diablo fue Jesús. Una niña se me acercó el domingo y me dijo, pastor, ¿el diablo lo creó Dios? Mira, es una pregunta capciosa que tal vez se la han hecho, la ha escuchado en alguna parte. Yo le dije, no, el que Dios creó fue a un ángel bueno, a Luzbel, se llama ángel de luz. Y ese ángel de luz, como tenía, como tú y como yo, libre albedrío, libre decisión, decidió hacer lo malo. Y cuando decidió hacer lo malo, fue expulsado del cielo.
y fue expulsado junto con aquellos que él mismo incitó a hacer lo malo, a desobedecer a Dios, a ir en contra de los principios de Dios. Y fue lanzado a la tierra. Y cuando Dios creó al hombre, ya el diablo estaba aquí con sus demonios. Porque el diablo no es nada más y nada menos que un ángel. Una persona que, o más bien un ser que fue creado por Dios para alabanza al Señor. Pero que su mente se corrompió. Amén. Entonces usted fue creado por Dios. Pero usted puede ser, todo lo que pasa a su alrededor lo puede corromper. Amén. Y yo no estoy diciendo si usted es bueno o usted es malo. Porque cuando hablamos de bueno o malo tendríamos que ser muy subjetivos. Bueno o malo según quién. Y deberíamos aterrizar es según lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Esto es lo mismo que dijo Jesús cuando se habló del infierno. Jesús habló acerca de que ese será un lugar de llanto, de crujir de dientes. Un lugar escalofriante, un lugar de candela, de mucho calor. Pero no es la voluntad de Dios para con el mundo. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero resulta que la gente no cree en Jesús. Porque el Jesús que tienen que creer es el Jesús de la Biblia. Si usted está a favor de Palestina y no de Israel, el Jesús que usted cree no es el de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia es de Israel. El Jesús de la Biblia vino por su pueblo y es el pueblo de Israel. Si usted cree en el Dios de la Biblia, usted tiene que obedecer las cosas que dice la Biblia. ¿Aló? Entonces, cuando usted dice creer en Jesús, la pregunta es, ¿qué tipo de Jesús cree usted? ¿Un Jesús a su acomodo, a su antojo? ¿Un Jesús que les puede solucionar la vida? ¿O un Jesús que se tiene que convertir en su Dios, en el amor más grande de tu corazón? Cuando Dios se convierte en el amor más grande de tu corazón, ¿sabe? Usted empieza a saber muchas cosas. Porque yo puedo estar hoy lanzando este mensaje, pero téngalo por seguro que solamente le llega al corazón a aquellas personas que tienen un amor especial por Dios. Los demás están pensando ya en irse. Los demás inclusive, hay mucha gente que no está aquí, está metida en su celular. Está metida en su propia mente por allá, organizando la noche, organizando la agenda del día de mañana en su mente. Entonces cuando venga Jesús, lo va a coger tan desprevenido. Lo va a coger tan desprevenido como estas 5 vírgenes imprudentes, como dice Jesús. Imprudentes porque, oye, Dios les había dicho cómo era. Y resulta que fueron imprudentes porque no estaban velando, no estaban despiertas. Despierta, iglesia, que Jesús viene en cualquier momento. Y la gente todavía se burla de que Él viene. Amén. Mira la siguiente cita. La primera. Quiero llevarte a segunda carta de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro, ese que estuvo presente en todos los milagros de Jesús. Ese mismo que negó a Jesús, pero cuando Jesús se le apareció resucitado, se convirtió en el más osado de los discípulos. Ese que amó con todas las entrañas a Jesús, pero como cualquier ser humano, en cierto momento de debilidad lo rechazó. Pero Jesús obviamente lo perdonó y se convirtió en un gran hombre, en un gran predicador. Dice así, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las 2 he procurado refrescarle la memoria. Dígale que está a tu lado, Pedro nos está refrescando la memoria. Para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Hay unos profetas que pronunciaron unas palabras y él no las quiere recordar. Un mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona. Diga conmigo, en los últimos días vendrá gente burlona
que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá. Vamos a ver qué dirán. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Escúchame, hace 100 años, hace un siglo, nadie se burlaba de un evangélico y le decía, ajá, ¿y tu Jesús cuándo va a volver? Mira todo el tiempo que ha pasado y no ha llegado. Pero hoy sí. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Cuánta gente se burla? Ay, tu Dios Juan, ¿para cuándo? Mira que Pedro me está diciendo, ¿cuándo será la venida del Señor? La venida del Señor será cuando haya gente burladora que se burle precisamente diciendo, ay, ¿para cuándo? Que ustedes, que Dios viene y todavía no veo que venga. Nuestros antepasados murieron, dijo Pedro, y nada ha cambiado del principio de la creación. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no debería vivir ustedes con devoción? Pregunta Pedro. Siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida de nuestro Dios. ¿Cómo nos dice Pedro? Y Pedro nos dice, mira, les voy a refrescar la memoria. Ustedes que están en la iglesia tienen que recordar lo que dijeron los profetas desde Génesis. Cada uno de los libros habla de una profecía. Usted sabe qué porcentaje de la Biblia habla acerca de lo que va a suceder. El 28% de la Biblia. Es decir, más de una cuarta parte. Evadir eso es imposible. Si usted lee la Biblia y va a quitar lo que va a pasar, entonces le es imposible porque equivale a una parte bastante grande, a un 28%. Un 25% es la cuarta parte. Entonces es un poco más de la cuarta parte. Pero la iglesia duerme y cuando estos temas se predican, la gente no le presta atención. ¿Por qué? Porque están más interesados en qué voy a hacer mañana y no en lo que va a pasar en la eternidad. Y por ese problema muchos se pueden quedar. Porque cuando venga el Señor les dirá, yo no te conozco en realidad. Y hay un texto bíblico que dice, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Sanamos al enfermo. Predicamos la palabra del Señor y Jesús le dice, no los conozco. Y les cierra la puerta. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, dice el apóstol Pedro. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en lo que habita la justicia. Diga conmigo, cielo nuevo y tierra nueva. Hoy por hoy la gente con ideas de que tienen que cuidar la capa de ozono, de que no a la producción de petróleo. Son ideas que quieren salvar al mundo, tan lejos de la realidad, donde el mundo el que lo salva es el Señor Jesús. Amén. Con cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Por eso, queridos hermanos, dijo Pedro, mientras esperan estos acontecimientos, ¿cuántos esperan estos acontecimientos? Muchos pueden estar aquí, pero no esperando los acontecimientos que les estoy hablando. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Diga conmigo, me voy a esforzar para que Dios me encuentre en paz con Él. Tenga presente que la paciencia de nuestro Señor significa ¿qué? ¿Por qué el Señor ha sido paciente y no ha venido? Porque quiere que más personas sean salvos. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, dice el Señor Pedro, con la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténgase como. Prenda las alarmas. Manténgase alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad
y caiga. Usted abre las redes sociales y ve videos como el siguiente. De las palabras sagradas y santas de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos. Muchos religiosos aseguran que Jesús regresará en algún momento. ¿Para qué? Pues quién sabe. Pero según ellos, basados en los que les dicen algunos más iluminados que ellos y retorciendo al máximo pasajes bíblicos, aseguran que regresará, imagínense, para ponernos en orden, darnos una regañada de aquellas, separar a las almas justas de las condenadas y en fin, va a hacer un montón de cosas con nuestros cuerpos y almas. Así que si desean sacarse una selfie con él o pedir un autógrafo, váyanlo pensando muy bien porque ese güey va a estar bien ocupado. Pero ¿quién anda diciendo que va a regresar? En la actualidad, las iglesias que predican una segunda visita de Jesús a esta su pobre casa y que además aseguran la inminente llegada del fin del mundo, pues son varias. Algunas muy nuevas que yo francamente no conocía. Estas iglesias crecen rápidamente, están obteniendo grandes ingresos económicos y por supuesto pues, adhiriendo a sus filas a miles de personas, principalmente en países latinoamericanos, africanos, de la ex Unión Soviética y del sudeste asiático. Dentro de estas iglesias podemos mencionar a las iglesias evangélicas, carismáticas y pentecostales. Si esto te está pareciendo escandaloso y blasfemo, quiero decirte que esto no es nada para lo que vas a ver a continuación. Así que toma la palabra de Dios, también toma papel y lápiz, hermano y hermana, porque hoy te enseñaré a refutar y a callar bíblicamente a estos personajes, a los que les fue cauterizado el entendimiento, su fe y sus conciencias, para que no vean ni crean a la verdad. Ojalá jamás terminara. ¿Por qué terminaría? ¿Quién podría detenernos? ¿Y volver a qué? Dijo. ¿A qué va a volver? Estamos en los últimos tiempos, porque señales tan diminutas como esas se están cumpliendo. Estamos en medio de la oscuridad moral. Mira, la gente anda en la iglesia como si nada, sabiendo el peligro tan grande que podemos correr los hijos allá afuera con eso de la diversidad de género. Mi esposa hablaba el domingo de que hoy en Colombia un niño puede tomar una decisión de 3 años. ¿Qué niño de 3 años puede tomar una decisión de cambiarse de sexo? Es absurdo. Pero en cambio para votar sí se necesita 18 años. Para ciertas cosas 18 años. Estamos en medio de la oscuridad y usted en Colombia todavía no hemos visto lo oscuro que está como si está en Europa. Escuchaba yo esta mañana un pastor español. Él decía, estaba hablando acerca de un tema y no sé por qué terminó hablando de los principios de familiares. Dice, allá en Europa, en España, todavía yo puedo predicar acerca de la familia, habiendo una ley que acaban de hacer, dice, en donde esto no se puede predicar. Entonces le decía a la gente, dice, me imagino que estaba en Estados Unidos, porque decía, aquí en América usted no tiene esa prohibición. Pero nosotros ya tenemos la ley que dice que será encarcelado aquella persona que venga a traer esos principios familiares bíblicos. Porque ahora la familia puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, hombre, mujer y perro, hombre, mujer y gato. ¿Aló? Lo que pasa es que soy hombre, pero me siento mujer. Dile que está a tu lado, está todo oscuro. Dile, hay una oscuridad. Esa oscuridad te hace que tú simplemente vivas hacia donde va la gente. La gente hacia dónde va, hacia lo que dicen las redes sociales. Las redes sociales marcan la pauta de todos nosotros. Entonces, todos nosotros estamos en ¿qué? Esperando algo que suceda, pero no esperando que venga Jesús. Jesús está pronto a venir y la mayoría de nosotros ni siquiera estamos esperándolo. Las mujeres que no tenían aceite en la parábola que contó Jesús simbolizaba a aquellas mujeres que aunque iban a la iglesia, aunque hacían parte de la iglesia de Jesús, aunque tenían la lámpara que era la palabra, no estaban esperando a Jesús. Porque la que estuviera esperando a Jesús tenía que tener aceite para prender su lámpara.
¿Cuántos de nosotros no estamos ni siquiera esperando a Jesús? Y diríamos como este señor del video, ¿y para qué no esperamos? Yo espero a Jesús. Las señales están dadas. En cualquier momento ese conflicto estalla en Israel de una manera. Siempre que mire noticias, escuche Israel, 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 diga, Dios está moviendo sus pies. Dios viene pronto. Amén.